Vamos a ver un ratito. am, este es R.C. Sproul, Robert Charles Sproul, Doctrina Reformada, definitivamente. Él es el autor de la Biblia de la Reforma, pues, ¿no? Entonces, como referencia, léanlo, escúchenlo. Y quiero ver algo, o sea, es un extracto de un video. Vamos a verlo. Si vamos a mirar la esencia de la teología. ¿Se escucha o no? Sí, pastor. A ver, voy a volver a compartir porque creo que me olvidé. Compartir sonido tengo que poner. Optimizar video. Me había olvidado poner eso. Ya. Confírmenme Si vamos a mirar la esencia de la teología reformada, tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto. ¿se escucha? Sí, pastor. Si vamos a mirar la esencia de la teología. Sí, pastor, se escucha. Se escucha mucho mejor que antes, pastor. Ya. Hay una opción que no Si vamos a mirar. Si vamos a mirar la esencia de la teología reformada, tengo que decirles a ustedes que el foco más estricto de la teología reformada está en la teología, en el conocimiento del Dios verdadero. Vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa. Lo que cuenta es sentirse bien, ser servidos en nuestras necesidades psicológicas. Y la teología es algo que divide, algo que suscita controversia y debates. No necesitamos doctrina, se nos dice, necesitamos vida. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Si vamos a mirar la esencia de la teología reformada. Sí, sí se entiende, ¿no? Ustedes quieren el video completo, ya pueden verlo, pero ese es un extracto interesante, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cuál es su opinión de ustedes con respecto a la doctrina? ¿Es importante? ¿No es importante? Sí, es importante, pastor. ¿No? Ya. Pero la doctrina, normalmente va a dividir, porque si alguien piensa o sea, el mismo tema y alguien piensa diferente, hay una controversia en eso, va a dividir los que están a favor y los que están en contra y plantean otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, hay algunos que no quieren hacer esa labor, ¿no? Entonces apelan hacia el tema de, bueno, no, yo no quiero hablar de doctrina porque la doctrina divide, pero voy a hablar de otros aspectos, ¿no? Para poder estar bien, sentirnos bien, motivar a la gente que venga a la iglesia. El problema es que la doctrina es importante o no es importante. Ahora quiero que vean otro video. Interesante el otro video, pero ¿dónde estamos? Aguanta, anda. Por acá lo voy a. Acá está. Les voy a presentar, es el padrino de algunos de ustedes de repente. No lo sé. ¿Quién? Terminando el video, ustedes sabrán si eso no es. Nosotros tenemos nuestra escuela de liderazgo. Ahí, por ejemplo, les damos la doctrina. A veces no me escuchan en público hablar mucha doctrina porque también quiero aprovechar a decir que respeto la audiencia. La audiencia nuestra en medios son ovejas de muchos otros pastores. Entonces yo procuro no ir a la doctrina porque eso es de cada quien, sino a la fe, a la esperanza, a la práctica, a la filosofía bíblica, ¿verdad? Aunque en esta damos la teología bíblica. Y les enseñamos principios de cómo convertirte en un servidor. Vivimos tiempos donde la gente dice que la teología no importa. Esto es lo que denuncia David Wells en su libro No hay lugar para la verdad. Lo que cuenta es sentirse bien,
ser servidos en nuestras necesidades psicológicas, tener un lugar donde podamos sentir el calor del compañerismo y tener un sentido de pertenencia y de relevancia. Y la teología es algo que divide, algo que suscita controversia y debates. No necesitamos doctrina, se nos dice, necesitamos vida. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Opiniones. Bueno, yo quisiera dar una opinión. Sí, Brian. Se puede, ¿no? Entonces, no se va a enojar, ¿no? ¿Quién? Usted. No, no. Ya. Bueno, él dice que la teología es vida, pero ese es un concepto doctrinal. No se escucha muy bien, Brian. De repente apégate más al micrófono, por favor. Y Allá. todos igual, ¿ah? Traten de acercarse un poco más al micrófono para que podamos escuchar. Ya, ¿se me escucha ahora sí? Sí. Ya. Bueno, él dice que la teología es vida, o sea, pero ese concepto es un concepto doctrinal. O sea, por ejemplo, ¿quién es Dios? Se desarrolla mediante la Biblia, mediante una doctrina. Entonces, sí hay una doctrina cardinal que nosotros debemos aprender, ¿no? ¿Quién es Dios? Si Jesús es Dios, si la palabra es inspirada o no es inspirada, eso es doctrina. Ahora el punto es que hay doctrinas secundarias que no son fundamentales para la salvación, como por ejemplo el tema si el arrebatamiento es bíblico, si es antes o después o en medio, son temas, son posturas, ¿no? Que no son fundamentales para la doctrina, en este caso doctrinas cardinales, ¿no? Lo que creo que trata de enseñar el predicador es que nosotros como iglesia cristiana en general estamos divididos, o sea, presbiterianos, bautistas, pentecostales, estamos divididos por doctrinas y a nivel general eso nos hace daño en cuestión de unidad como iglesia, ¿no? Porque nos divide y crea debates que al final no vamos a llegar a ninguna conclusión. Por lo tanto, debemos enfocarnos en la doctrina cardinal, y en este caso es que Jesús es el centro, o sea, ahí debemos enfocarnos todos y ahí es donde vamos a encontrar armonía en la iglesia, ¿no? No estar fundamentando si va a ser pastora la mujer o no, o sea, bueno, ese tema, ese ya es controversial, pues, pero digamos que no es un fundamento para la salvación, ¿no? No sé, es mi opinión, ¿no? No, ya está muy... ¿Quién más? Pastor, sobre Sí, los dos videos que se han presentado, vemos ahí dos posiciones diferentes, ¿no? Una de, claro. por ejemplo, Cash Luna diciendo que él no quiere enseñar teología, dice, o en sus predicaciones no quiere poner teología porque dice que respeta a la población, respeta, depende a su audiencia, ¿no? Pero por otro lado, Sproul dice, el otro, Sproul es, ¿no? Prul. Ya, Sproul dice que obviamente que tenemos que tener teología, porque la teología es el estudio de Dios. Entonces, si tú no estudias, no conoces de Dios, entonces, ¿cómo vas a poder enseñar a tu audiencia, ¿no? ¿Cómo vas a poder mantener a tu audiencia con una doctrina o una teología, digamos, buena o sanita, pues, ¿no? Son dos posturas Claro. muy diferentes y respeto a los dos también, pero creo que la teología es muy importante, pastor. Si no, ¿cómo conoces al Dios que tú estás sirviendo, pues, no? Justamente leímos un texto anterior. Puedes leer, Max, para que en tus anotaciones apuntes este texto. Juan 17:13, antes lo leímos. Le vuelvo a leer. Prende tu micro. Ya, y dice así, ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo, para que mis seguidores
sean tan felices como yo. Perdón, estoy leyendo el TLA. Voy a leerlo para el idioma más común, ¿ya? Sí, sí. 17:13, ¿no? 3. Ya, dice así. Juan Y esta es, 17:3. y ahí esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ya. Amén. Ese es interesante el texto porque el texto lo que dice, el énfasis está en conocer. Por favor, noten cuando yo estoy haciendo teología, o sea, la teología no es simplemente armar cualquier cosa o partidarizarse de la U, de la Alianza, yo soy cristal. No es la idea de eso. Por favor, quítense esos conceptos. La teología es conocer lo que la Biblia dice, ¿no? Y acá lo que dice la Biblia con respecto a la vida eterna, el que es salvo, ¿en qué consiste? En conocer. Y la misma palabra se repite en el juicio final. Muchos, Mateo capítulo 7, 21, 22, dice, vamos a Mateo un ratito, y le hemos citado en antes, y ahora es el tiempo de articular todo ese conocimiento para poder armar un sistema teológico acertado, bíblico. No simplemente, bueno, decir como Cas Luna, ¿no? Tengamos cuidado porque ahí sí es bien complicado. 7, 21, 22 y 23, ¿no? Siempre recuerden que este texto es muy recurrente. ¿Quién puede leer? Alguien que no haya leído, por favor, lee el 7, 21, 22 y 23. Prenda su micro porque creo que están leyendo sin prenderlo. ¿Cómo pasó qué texto? Ya, David, sí, lee. ¿Cuál era el texto? ¿No Ah, escuché bien? Mateo 7, 21, 22 y 23. Ya. Muchos No me todo el que dirán, me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Ya. Muy bien. Es interesante que en el juicio final se determina quiénes son salvos y quiénes no son salvos. Los salvos son los que ya hemos mencionado, pero hay un grupo que no es salvo, que pensaban que iban a ser salvos, pero que, ¿cuál era el problema? A ver, voy a preguntar a alguien que está con la cámara apagada. Eh, Julio César Blas, no sé si puedes, creo que está en horario de trabajo, me dijo, pero espero que me estés escuchando. A ver, Luis Bobadilla, o Henry, o Jorge, o Leila. Ya aprendió Iván. A ver, Iván, puede responder Zulín también, no hay problema. Pastor, ¿cuál era la pregunta? Me dijo. Ya. En el texto que hemos leído de Mateo 7, 21, 22 y 23, acabamos de leer ese texto. ¿Cuál es el problema importante acá en el juicio final? ¿No? ¿Cuál es el problema? Bueno, sí, voy a dar mi punto de vista y bueno, voy Ya. a tratar de centrarme en el contexto bíblico. Sí, Bueno, acerca de la salvación, según la historia de la iglesia y según el pensamiento de la iglesia, porque es necesario estudiar el pensamiento de la iglesia, esa es teología también, ya, y es muy importante porque el problema ahora de las iglesias o de la iglesia en general, pues, o sea, no interpreta de acuerdo pues a la tradición, ¿no? De la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? La salvación no se pierde, ¿ya? Eso está, eso
Eso que no cabe duda, ¿no? Si alguien piensa que sí se pierde, pues es porque todavía le falta más estudio. Ahora, aquí en ese texto donde se ha citado, usted ha citado, pastor, puede haber personas que parecen que son salvas, pero no lo son. También ahí hay un contexto profundo, ¿no? O sea, en la iglesia puede haber personas que aparentemente parecen que fueran salvas o parecieron que fueran salvas, pero nunca lo fueron. Entonces, el Señor Jesucristo dijo de que por sus frutos se conoce al creyente, ¿no? Y hablamos de los frutos espirituales, ¿no? Cosas que a veces nos falta más discernimiento para poder saber quién es un verdadero creyente y quién no lo es, ¿no? Ese es mi punto de vista, pastor, de acuerdo a ese texto. Ya, Jorge, muchas gracias por tu participación. Creo que alguien más, o creo que lo dejamos a Iván, ¿no? Iván estaba con Zulín, de repente, o si no, otra persona. Yo. A ver, Henry. Alguien más dijo yo, ¿no? Sí. Pastor, Ya, Henry. dijo con respecto al texto de Mateo capítulo 7, versículo 22-23, ¿no? Sí, 21, 22, ¿Qué te 23. opinas de ese texto? No tanto tu opinión, sino que ¿cuál es el problema? Por favor, escuchen bien la pregunta. ¿Cuál es el problema para entrar al reino de los cielos según Jesús? Porque Jesús le dice, empieza, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, están confesándolo como Señor, pero no todos los que confiesan entran. O sea, no es una confesión, no es que yo, Señor, te he aceptado a ti como Señor, he estado en la iglesia y te he servido. No todo el que me dice Señor entrará. Entonces el problema, ¿cuál es el problema para entrar al reino de los cielos? Díganme ustedes, ahí en el texto bíblico. Está claro, ¿no? Sí, está entendido, pastor. Sí, ¿cuál es el problema para entrar al reino de los cielos? Ahí dice, es simple. Léelo, Henry. El problema es que no hacen la voluntad del Padre. Ya, no hacen la voluntad del Padre. Muy bien. Versículo 2. Tienen dones que pareciera de un cristiano y creen que con eso están haciendo al Señor. El versículo 3 dice exactamente cuál es el problema. ¿Qué dice, Henry? Que hace maldad. Muy bien, Roger, ahí creo que has escrito, ¿no? O sea, hacen maldad, sí, pero ¿cuál es la maldad? Que hacen su voluntad. ¿Por qué? Hay que Porque, vivirlo, muy bien. porque el Padre no los conoce, pastor. No conocen al Padre. El problema para entrar al reino de los cielos es que el Señor no te conoce. Pastor, O sea, pero en la soberanía del Señor nos conoce, sabe quiénes somos, sino que habla de una relación personal. O sea, no me conoce. De comunión. No sabe de teología, profe. Ahí está el detalle. No, pastor, o sea, es... el tema de teología, no sé, ustedes lo están entendiendo como teología, es Claro. algo diferente a la Biblia. No. O sea, la teología, cuando dice Sproul, es vida, es porque cuando nosotros conocemos a Dios, yo digo que Dios es soberano. Yo digo que Dios es todopoderoso. Yo en sus manos estaré confiado. Yo puedo confiar plenamente mi vida en Él. Lo conozco. Voy conociendo. Eso es lo que es un verdadero adorador, alguien que conoce a Dios. ¿No? Pastor. Dice que ese que conoce a Dios, como lo conoce, hace su voluntad. ¿Quién es el que no hace la voluntad de Dios? Es el que no lo conoce. Ahora, definitivamente nosotros tenemos una batalla con nuestra carne, ¿no? Es la voluntad nuestra con la voluntad de Dios. Pero a medida que vamos conociendo más a Dios, mi voluntad como que se va controlando, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, a ver, Brian. Bueno, el texto dice que el Señor no lo conoció. O sea, en realidad cuando ellos dicen, me dirán en el día, Señor, Señor, quiere decir que ellos sí lo conocen al Señor. O sea, conocen de los dones, conocen de los milagros. No, el tema es que el Señor conoce a sus ovejas. O sea, el Señor conoce a su pueblo, conoce a su iglesia. Y a los que no conoce, sí, o sea, quiere decir que no son de su rebaño. No son de... Por eso
todas las personas que no son llamadas a la vida eterna son condenadas, son hacedores de maldad. El Señor definitivamente no los ve como hacedores de maldad, como pecadores, ¿no? Claro. Pues eso es de alguna manera lo que va a pasar, ¿no? Y el hermano dijo eso, ¿no? O sea, que por los frutos lo conocerá, pero realmente esos frutos se van a ver en el juicio final, realmente, porque Claro. todos son como cizaña y como trigo, son igualitos, o sea, pueden tener lo mismo, pero el fruto se ve cuando recién se hace la siega, ¿no? O sea, cuando recién se deshace, Correcto. se va a poder ver eso, quién realmente es, ¿no? O sea, porque puede Buena haber buenas observación. obras, o sea, todos pueden hacer buenas obras y puede aparentar que sí, son creyentes, pero el Señor solamente sabe el corazón de uno, ¿no? Así es. Bien. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta nosotros mismos si somos o no salvos. ¿Sí? O sea, digamos, uno dice ya, o sea, podemos vivir pensando, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando yo empecé en la fe hace 21 años, yo decía, y si no soy salvo, o sea, de repente acaba todo esto, la Biblia es mentira, Cristo es una historia. Hay varias cosas, ¿no? Que no sé, yo sé que acá no pasa ese problema, todos ya nacieron salvos, todos, acá todos. El único que dudaba era yo, ¿está bien? Para que nadie se vaya a ofender. Pero tenía esas dudas. Entonces, cuando vas leyendo las escrituras, vas conociendo a un Dios soberano, a un Dios que dice que todas las cosas, todas, no algunas, sino que todas las cosas ayudan a bien. Yo no entendía cómo el sufrimiento puede ayudar a alguien. Yo sé que ustedes sí lo entienden, todos. El que no entendiera yo, ¿está bien? Yo no entendía cómo Job pudo aguantar. No, yo no entendía. Ahora sí entiendo. Y te voy a decir, y seguramente que todos tienen ahí. Lo entendí cuando empecé a leer las escrituras y leyendo Job conocí a Dios. Y Job, ¿cómo termina? Diciendo, de oídas te conocía. Escucha, ¿de oídas qué? Repitan, pues, como escuela dominical de niños. De oídas Te había oído. Te había oído, te conocía. te conocía Más ahora, ahora mis ojos te ven, mis ojos te ven. ¿te das cuenta? Eso es un hebraísmo para decir, no te conocía mucho, ahora que he pasado esta situación te conozco. ¿Y qué hace el Señor? No le da explicación, escúchame, a Job, 5 últimos capítulos de Job, no le explica por qué ha pasado lo que ha pasado. Y tampoco a ustedes de repente sí se los explica, a mí no me lo va a explicar igual que a Job. Simplemente le dice dónde tú estabas cuando yo creé, cuando yo hice, no le da la explicación por qué. Y Job acepta, Dios le pide a Job, tus 3 patas, tus 3 amigos, decían que era tu pecado, y no era tu pecado. Era algo que Dios había determinado para el bien de Job. Ahora le dice, anda y ora por ellos para que yo los perdone. Porque si tú no oras por ellos, yo no los voy a perdonar. Eso es lo que le está diciendo. ¿Y qué hace Job? Tiene que orar por ellos. O sea, los 3 que en vez de hacerle la vida más fácil, lo acusaban y le decían, tú eres pecador, tú has pecado en algún momento. Dios nunca le reveló a Job lo que es. Y él aceptó. Se quedó sin nada. Y de ahí viene la restauración, ¿no? Y le devuelve mucho más y ya ustedes saben la historia. ¿Cuál es la clave? Que Job conoció a Dios. ¿Qué dice Mateo cuando Jesús está hablando? ¿En qué contexto está Mateo? Este capítulo, ¿dónde empieza? En el 5, ¿sí? ¿Dónde termina?
¿Dónde termina estos capítulos? ¿Qué está haciendo? A ver, por favor, acuérdense. Es simple, eso sí tienen que dominarlo. ¿En dónde está Jesús? Cuando habla, no los conocí. En el Sermón del Monte. Sermón del Monte. En Capernaum, Capítulos creo que es el 5, pastor, ¿no? 6 y 7, sí. Y acaba con la enseñanza de los dos cimientos, ¿no? Sí. Y cuando termina, dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? Por favor, lean versículo 28. 7:28. ¿De qué se admiraban? De que De Jesús los su doctrina. entendía psicológicamente. De que Jesús trataba de darles de comer. Eso era, aunque les daba de comer. La gente, ¿de qué se admiraba? ¿Qué dice? Por la enseñanza. Por Su doctrina. Por su doctrina, todo, y autoridad. Porque decían que era con autoridad. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas no conocían al Señor. Los judíos, los religiosos de ese tiempo, vino el Mesías, Juan capítulo 1, versículo 12, a lo suyo, 11, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, versículo 12, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ¿qué? Hechos hijos de Dios. O sea, no lo conocían. Eran judíos que hablaban del Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la doctrina es vida. Porque si no conocemos al Señor o conocemos otra característica del Señor, estamos en un problema. Pastor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Henry, te escucho. Yo quería terminar mi comentario, pastor. Acerca de por favor, ese termínalo. que nunca os conocí, pastor, eso me dejó preocupado tal vez como maestro, tal vez de escuela dominical, como maestro de jóvenes, qué sé yo, ¿no? Porque más adelante Mateo, Jesús confronta a los escribas y fariseos, porque ellos tenían todo el conocimiento, toda la letra, y estos pues no lo aplicaban a su vida, porque Jesús mismo los confrontó diciéndole pues que de todo lo que ellos hacen, ¿no? Fue descubierto en el capítulo 23, y Jesús hace al pueblo mención de que de todo lo que ellos enseñen, aprendan, ¿no? Ahí se lo voy a leer, a ver más claro, para no estar parafraseando. Dice, capítulo 23, versículo 3 de Mateo. Así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y ahí continúa todo, ¿no? Todo un suceso de sucesos contra los fariseos y escribas. Entonces, pastor, mi pregunta es, nosotros podemos estar acá en el seminario aprendiendo teología, aprendiendo doctrina, pero ¿qué hay de lo que nosotros podamos solamente conocer? También tenemos que vivirlo, también tenemos que ser los primeros en obedecerlo, ¿no? En realizarlo en nuestras vidas. Así es. Mira, justo Sol comenta eso, ¿no? En el chat. No soy mucho de ver, pero ahora sí lo ha activado al costado. Y ella dice, no solo se trata de decirlo, sino también de vivirlo. O sea, el conocer, ¿qué significa? Es que yo no puedo decir que, digamos, un ejemplo simple, creo que es conocido. Yo soy casado, tengo mi esposa. Yo la amo a mi esposa, ¿sí? Pero yo no le puedo decir te amo y estar saliendo con otras mujeres. ¿Me dejo entender? Porque en sí es mentira lo que le digo. ¿Se entiende? En la misma situación es con Dios. O sea, yo no puedo decirle al Señor, Señor, de boca te amo, pero estoy haciendo otra cosa que le desagrada. Más o menos, ¿no? No es perfecta la analogía o el ejemplo, pero es eso. O sea, yo no puedo decir que amo al Señor, ¿no? Porque el Señor nos manda a amarle y eso es algo que nosotros tenemos que hacer y aprender a amarlo, ¿no? Y tiene que ver con conocerlo. O sea, ¿cómo es que yo amo a una persona
cuando le voy conociendo. ¿Sí? Muy bien, ahora, nosotros estamos leyendo ese texto de Mateo. Es interesante porque acá no solamente, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cómo se llama Henry? Henry nos dice, no, es que no es solamente la doctrina, no es solamente la enseñanza, pero es que yo no puedo vivir si no sé qué hacer. Yo tengo que ser instruido, ¿no? Por ejemplo, mis hijos o algún hijo en la casa, ¿no? Dice que respeta, ama a sus padres, pero tiene que conocer qué es lo que dice su papá. O sea, mi papá es bueno, mi papá es bondadoso, mi papá me bendice, me da, me paga, me da esto, todo el otro, pero ¿hay normas o no? No, a mi papá no le gusta esto. Hay una norma. Yo no voy a hacer porque eso le va a desagradar, no le agrada al Señor o al papá. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿qué es doctrina? Doctrina es lo que yo sé de Dios, lo que Él es, ¿no? A todos nos gusta que el Señor es los nombres de Dios, ¿no? Doctrina de Dios, ¿sí? En doctrina de Dios aprendemos los nombres del Señor. A ver, Wilson, ¿qué nombre del Señor te gusta más? En sí todos son bonitos, pero lo que me llama, me llama Dime la uno atención, que tiene significado muy ya, fuerte. uno que tiene significado. Bueno, todo tiene significado. Bueno, digo, Ah, pues el de Dios, ¿cuál te gusta más, pues? eh, el Jehová, Jehová Nisi, Jehová es bandera, ¿Ya? creo, ¿Qué es? ¿no? ¿Misio? ¿Jehová No. Misio? Jehová Nisi, Nisi, Nisi. Ah, Nisi, ya. Jehová es Misio. ¿Qué es eso? Ya, Jehová es tu luchador, no tu guerrero. ya, muy Que a bien, través- ¿no? no, A pues, ver, otro nombre del Señor. Jiré, ¿quién? pastor, ¿Yo? Jiré. Ese me bueno, en lo personal Iré, me gusta, ¿no? Jiré. Papá, lo Ya. Giré, Roger, creo que mencionaste su nombre. Giré, Sí, ¿no? También. Ya. ¿Alguien más? ¿Otro nombre? Ahora, ¿por qué nos gusta a algunos más cuando cantamos, ¿no? La canción Jehová Jiré es mi proveedor, ahí sale, ¿no? Entonces, es mi proveedor. ¿Por qué nos gusta mucho ese nombre, Jehová Jiré? porque ¿Por nos qué? ayuda a conocer un poco más de cómo es Dios, ¿no? Y bueno, en ese Claro, nombre tenemos que es Ya. nuestro Sí. ¿Qué cosa es? Es eliminador. proveedor, ¿no? proveedor, Es exactamente, proveedor, sí, nos relata. el ¿no? dueño del oro y la Sí. plata. Y cuando nosotros paramos como un poco agujas, ¿no? Nos falta un poco la economía, no Jehová destacamos, Misio. aunque, ¿no? Entonces, Wilson, como que recurrimos más a ese recurso porque yo necesito estudiar y no tengo la provisión, Señor, tú sabes. Pero el Señor va a proveer, Jehová Jireh, ¿no? Entonces, vamos conociendo al Señor de acuerdo a los aspectos que más necesitamos, ¿no? Y yo creo que hay un aspecto, un atributo de Dios que se menciona tres veces, y es la idea de darle un grado superlativo al término. ¿Saben de cuál le estoy hablando? Jehová es Tanto. santo, santo. Ah, la santo, palabra tiene 3 veces. Santo, santo, santo. santo. Pero hay algo que sí lo sabemos, pero que no lo mencionamos primero, y es por nuestra naturaleza. Y ahí es donde nosotros debemos articular qué cosa, todos los atributos, lo que sabemos del Señor, con eso, que Él es santo. Porque debemos saber que debido a nuestro pecado no nos podemos acercar a Él. Entonces, Él ha hecho algo por nosotros. ¿Qué? Nos ha elegido, nos ha predestinado y después en algún momento nos ha llamado. Pero, ¿alguien sabe para qué nos ha llamado? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Para qué nos ha llamado? Para anunciar, pastor. Para ¿Ya? anunciar Anunciar el evangelio. Esa es una las... labor, Sí, pero hay algo sí. que antes de hacer
una labor, hay algo que es parte de nuestro carácter. Nos ha llamado a ser ¿qué? Santos. A ser A santos, como Él. santificarnos, A ser pastor. santos. Hijo de Pedro Dios, dice, hijo de sean Dios. santos, citando Levítico. Sean Ujú. santos porque Dios es santo. Para eso nos ha llamado. Nosotros tenemos que mostrar tenemos que, o sea, ¿cuál es el problema? Cuando hemos llevado doctrina de Dios, vimos algunos elementos en doctrina del hombre, ¿no? Antropología. Hemos visto que hay un problema grave en el hombre, ¿no? Que es el pecado, ¿no? Y el pecado te separa del Señor, ¿no? Y conocemos la obra de redención y es el tema de la salvación. Entonces, siempre nuestra actitud va a ser de ir en contra de lo que Dios dice. Siempre va a haber un tema. Vamos a batallar para orar, vamos a batallar para leer la palabra de Dios. Y por eso que Pablo, eh, Romanos 12, vamos a Romanos 12 rápido. Algunos ya lo conocen, 1, 2. Romanos, ¿quién lo puede citar de memoria? 12, 1, 2. Creo que dice que os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, creo que es. Es tu culto racional. O sea, en todo tiene que haber sacrificio. O sea, nosotros tenemos que hacer un sacrificio en nuestra batalla para ser santos, porque no podemos ser de acuerdo a nuestra carne. Porque el pecado, ¿dónde habita según Pablo? Capítulo 7, Romanos 7, según Pablo. ¿Dónde habita el pecado? En nosotros mismos. En la En la carne. Carne. Ujú. Y por eso que Romanos capítulo 8 hay una batalla espiritual entre la carne y el espíritu. Y Pablo dice, pero vosotros sois espirituales, andad por el espíritu, no por la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cuál es el problema del hombre con respecto a la salvación? El Señor te salva para vida eterna, no una vida temporal. Primeramente, sí, primera conclusión que podemos llegar a estas horas, si ya son ya 9:30, ¿qué podemos terminar un poquito viendo algunos elementos importantes? Que la vida eterna no es una vida temporal, es ¿qué cosa? Eterna. Si Dios te da vida eterna y después te lo quita, ¿qué tipo de vida te dio? Por lógica. Adi, ¿qué significa? Tú eres psicóloga. La Biblia dice que da vida eterna, pero después te la quita. ¿Será vida eterna? No es. Es una vida temporal. Y es temporal porque depende de uno. O sea, si me porto mal, me lo quita. Y eso es antibíblico. Por eso la seguridad de la salvación. Nosotros en la iglesia, no sé, o sea, ustedes revisen en cada uno en su iglesia. ¿Qué cosa estás enseñando? ¿Seguridad de salvación? ¿O qué estás enseñando? Porque la seguridad de la salvación lo que hace al creyente lo hace tener esperanza, ánimo, que cuando fallo Dios me va a levantar. No me he caído. Y cada vez me va ayudando, ¿no? Y cada vez voy madurando. Y lo que antes me tropezaba, ahora ya no me tropiezo. ¿Por qué? Porque ahora conozco al Señor, ¿no? Y ya sé que es su voluntad. Él no quiere que esté, no voy a mencionar pecados en particular, porque ustedes ya saben, no quiere que deje de ser santo y ande en pecados, en la carne. No quiere que satisfaga los deseos de la carne. Ahora, hasta ahí vamos entendiendo. Entonces la clave es conocer. Y el que conoce, mire, vamos a Mateo 7 una vez más para poder terminar el concepto de Mateo 7. Estamos hablando del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, recordemos, tiene una connotación un poco más amplia de lo que simplemente Jesús se sentó en el monte y empezó a hablar. El Sermón del Monte tiene que ver mucho con las enseñanzas de Proverbios. Entonces, evidentemente se ve que Jesús
ha sido criado con los proverbios. Él dominaba los proverbios, sabía de los proverbios, y es lo que él empieza a enseñar. Y se ve toda la sabiduría de proverbios, del bienaventurado, etcétera, etcétera. Y empieza a decir, ¿no? ¿Oíste que fue dicho? Sí, pero yo les digo, y trata los temas que están ahí, etcétera. Enseña la correcta oración, ¿no? Y más adelante, eso es en el capítulo 7, el 7, ¿no? Ya para evitar el tema después vamos a tratar esos asuntos, pero pasa al versículo 15. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué advierte? ¿De quién deben guardarse? Falsos De los profetas. falsos profetas. Falsos profetas. ¿Quién es un falso profeta en el tiempo de Jesús? Es alguien que se levanta y que ha hablado cosas de su carne, pero lo que dice nunca se cumple. Falsos profetas. Dios nunca le dijo nada, ellos se levantan y dicen, etcétera, etcétera. Está hablando de falsos. Cuidado, dice, ¿no? Guardaos. Que vienen a vosotros como vestidos de lobo. Entonces todos, mira, mira, ahí está el lobo, ¡pum!, salen corriendo. No, viene vestido, ¿cómo viene vestido? Ovejas. Como oveja, ¿no? Pero por dentro, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es en esencia por dentro? Pues es un lobo. Ya. Ahora, pregunta. Verso dice, ¿y cómo sé? O sea, por dentro está vestido, por fuera, ¿cómo? Lo despellejo. Es el trigo y la cizaña, sí. Hay que esperar hasta el final. Hermano, imagínense que estamos acá y bueno, ojalá me salve, ¿no? Ojalá me salve, Señor. Ojalá el día del juicio no vaya a ser que yo sea cizaña. O sea, había sido un lobo y yo no me he dado cuenta. Y toda la vida he estado pero por dentro era un lobo. Yo no sabía. No creo que eso pase. En lo personal no creo que eso pase. Hay evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Lo que dice Jesucristo. Versículo 16. ¿Cómo vamos a conocer? A ver, Adi, por favor, ayúdame a leer. Versículo 16. Pastor, disculpe, ¿de qué libro? Versículo 16. ¿Cómo vamos a conocer de esos falsos profetas vestidos de oveja que por dentro son lobos rapaces? O sea, los falsos profetas son lobos rapaces. ¿Cómo voy a conocer si es una oveja o es un lobo? 16. Sí, pastor, pero ¿en qué libro? Porque me he quedado en Romanos. Mateo. Ah, ya, Mateo. Es que he Sermón del cambiado de un Monte. libro para otro. Mateo, Ya. capítulo 7. 7:16. 7:16. Ajá. Ya. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Ya, muy bien. ¿Cómo vas a conocer, Adi? Simple. El Señor responde. El texto bíblico. Por los. Frutos. Un árbol se conoce por el fruto. Y dice, las uvas no salen espinos y los higos abrojos. Es de Cristian. Lee el 17. Ya. Así todo un buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Ya. ¿Cómo conoces? Por sus malos frutos Por el también. fruto. Claro, todo es por los frutos. ¿Quién está haciendo la voluntad de Dios? El que tiene buen El que fruto. tiene buen fruto. Ujú. ¿Sí? Esa es la evidencia. Antes mencionó eso Max, si no me equivoco. Versículo 18. A ver, Wilson, ¿estás ahí? Claro, Lobo, pastor, ¿estás ahí? aquí estoy. Ya. Versículo 18. Mira la aclaración que hace Jesús, ¿ah? Es importante. No puede. A ver, dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, sin el árbol malo dar buenos frutos. Frutos No. malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. No puede, simplemente no puede. No puede. La oveja no da malos frutos. No puede. Y ni el árbol malo no puede dar frutos buenos. ¿Se entiende? 19. A ver, ¿quién puede leer? Estamos en Mateo, ¿no?
Yo, Yo, pastor. Sí, Todo Sol. árbol. Ah, Sí, lee Sol. 19. ¿Cuál es? 19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que, por sus frutos. Así los conoceréis. Ajá. Entonces, está diciendo que sí se puede conocer. Mira lo que está hablando. Y ahora viene y dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Quiénes son esos que dicen Señor, Señor y que no los conoce? Según el contexto, los falsos Los profetas. lobos, los falsos profetas. Los falsos profetas. Profetas. ¿Van entendiendo cómo se estudia el texto para saber? No es muy complicado, hay que practicarlo nada más. Ahí tú vas a encontrar, ¿no? Entonces, ¿quiénes son esos? ¿Quién es no todo el que me dice Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre? ¿Quién es el que hace la voluntad del Padre? ¿Cómo lo conozco? Por su fruto. Ahora, no por el don que tiene. No es por el don. O sea, uno puede ver a alguien con un don y ser un falso profeta. Sí, eso es lo que dice Jesús. Cristian, ¿eso es lo que dice el texto o yo le estoy poniendo algo al texto? No, eso es bien claro, Luis. Eso es lo que dice el texto, ¿no? ¿Alguien piensa algo diferente? ¿Sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, hermano. Yo, hasta ahora que yo sepa, aunque yo sé que ustedes echan fuera demonios, profetizan y hacen milagros, ¿no? Pero yo no he hecho ni un milagro hasta ahora. Que yo no tengo eso. Tampoco pienso que los dones milagrosos continúan. Tengo mi postura sobre eso. No vamos a conversar sobre eso. Pero estas personas, dice Jesús, que hacen eso. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso no asegura que conocen al Señor. ¿Se entendió la idea? Hay pastores, una cosa conocer y otra es creer, ¿no? Ahí viene la diferencia. Claro, sí creen que es el Señor y hacen su voluntad, Claro. pero no lo conocen. No sé exactamente. La clave, ¿cuál es? Es conocer. Y en la Biblia siempre el énfasis de conocer tiene que ver con una relación íntima, con una relación profunda. ¿Qué cosa es en la Biblia una relación profunda? La parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y la semilla cayó camino, pedregales, y la de pedregales dice que salió la raíz, pero la raíz no era profunda y cuando salió el sol se quemó y ahí nomás murió. La de las espinas lo ahogaron, pero hay una que sí cayó en buena tierra y habla de una buena raíz. Entonces, ¿quiénes son? Son los que conocen al Señor y se enraizan en su palabra. ¿Me dejo entender? A esos son los que conocen la voluntad del Señor. A esos son los que van a entrar al reino de los cielos, ¿no? Y después termina con los cimientos, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos un ratito. Creo que Brian quiere hablar. Vamos a Gálatas 1.8. Antes fuimos a Gálatas 1.15, 16, 17, 18. Ahora vamos a Gálatas 1.8. ¿Algo, Brian, querías comentar o pareció? Sí. Sí, está bien, ¿no? O sea, tiene que ver con los frutos y eso. Acércate al micro. Pero mi micro no se escucha. Usted no me escucha bien, ¿no? ¿Los demás sí me escuchan? Bueno, yo sí, yo sí le escucho bien. Qué raro. Te quiere que griten, ¿no? Ya. Bueno, a Cristian, por ejemplo, le escucho volumen normal, pero de Brian un poquito bajo. Sí, yo sí le escucho bien a Brian, qué raro. Yo sí le escucho bien. Sí, algunos no quieren escucharme, pues. Micro. No, bien. Lo que pasa es que yo creo que sí, tiene que ver con los frutos, ¿no? Definitivamente, ¿no?
Pero, Pero, yo creo que ojo, acuérdense que el pero, cuando uno dice pero, o sea, está Ya. bien, pero Pero ya el pero anula todo todo. ¿cómo se llama lo anterior, ¿no? O sea, está bien, tú crees eso, pero ya anula lo anterior, ¿no? Aprendan a manejar el pero, ¿ah? Allá. Porque, Bueno, ojo, cuando continúo con vayan mi a pero. algún conversatorio Ya. donde haya personas ya un poco de académicos en esta área, los pueden revolcar, ¿no? Entonces, el pero traten de ver si lo utilizan, ¿no? O sea, yo puedo decir, por ejemplo, Brian, yo creo que lo que tú tienes es tu verdad, pero la verdad bíblica es otra. Entonces, lo que tú has dicho es tu verdad, pero yo no creo tu verdad. Cuando hablamos del texto Bueno. bíblico, tenemos que decir, ¿no? Está mal lo que está diciendo, de frente, en una, ¿no? Entonces tú dices que por los frutos vas a conocer, pero ahora explícanos. Ya, voy a continuar con el pero. Ya, pero está bien. No, lo que pasa es que quería hacer un énfasis un poquito en algo, ¿no? O sea, Ya. recordemos que en sí las personas no tienen la capacidad propia de conocer al Señor. O sea, es primero quien Dios es que de alguna manera Él nos conoce, ¿no? Y de alguna manera nos da esa facultad para conocerlo a Él, ¿no? O sea, si una persona no conoce al Señor, es porque el Señor no lo llamó. Pero sin embargo, en el Sí. trayecto se han visto muchas personas que han entrado a este mundo de la iglesia, han hecho su iglesia, se han autoproclamado pastores, han enseñado doctrinas que no son bíblicas y han hecho esas cosas, ¿no? Por eso el texto dice que habían personas que los llamaba Señor, o sea, que ellos sabían que Él era el Señor, hacían milagros, cosas que la Biblia menciona que hacían personas de Dios, pero que el Señor no los conoce porque no los llamó, no eran parte de su iglesia, ¿no? Así es, sí. O sea, Sí, la base es esa. También vamos a ver esa parte importante. Gracias. Ahora, pasemos, pasemos a Gálatas. En Gálatas, mira lo que dice. Vamos a Gálatas capítulo 1. Todos Gálatas capítulo 1. Vayamos al texto. Pastor 1:8. Sí, por favor. Ya. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No puede haber dos entendimientos de un mismo texto. ¿Por qué? Porque si cambiamos la interpretación, o sea, hablamos de doctrinas secundarias, no hay que discutir, pero las doctrinas secundarias nos dividen. Las doctrinas secundarias nos dividen. Seguramente vamos a buscar acuerdos con otros en doctrinas principales, que antes mencionaste, Brian, como doctrinas cardinales. Y cuando decimos cardinales, tiene que ver con doctrinas principales. O sea, no podemos dudar que Cristo es, bueno, algunos han determinado que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, ¿no? Eh, sí, es correcto, está bien, no hay problema. Pero para ser más exactos, Jesús, Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, ¿no? Porque cuando llevamos a los porcentajes, alguien puede cambiar, ¿no? No es un poquito más humano que eso, no, es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque la confesión de fe de Westminster, en la cual nosotros creemos, en la cual pensamos que la confesión de fe de Westminster es la que no es que sea la autoridad, pero sino que es lo que la Biblia dice, ordena las doctrinas, ¿sí? Entonces, es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Eso se trató en un concilio, ¿no? Donde se discutió el tema de la humanidad y la divinidad de Cristo, ¿no? Y eso se decidió así, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, ¿no? Entonces, definitivamente la doctrina siempre divide y cuidado, ¿no? Que el que cambia, anunciar otro evangelio diferente, ¿no? Mira lo que dice el versículo 7.
sino No que hay importa, algunos dice, que perturban. ¿Sí? Sí, Max. lo que iba a decir, pastor, es que no importa que si viene anunciando de repente un ángel, dice ahí, ¿no? O Ajá. un servidor de Dios viene anunciando un evangelio diferente, Ujú. incluso ese sea castigado por Dios también, ¿no? Así es. Como dice claramente, Y, sea un anatema, ¿no? sí, y hay que tener mucho cuidado, Sí. porque yo estoy de acuerdo con lo que pronuncia Sproul. Dice, la teología es vida. Si mi teología está equivocada, ¿qué es teología? Es lo que enseña la Biblia, la doctrina. ¿Sí? En la iglesia puede pasar cualquier escándalo, cualquier pecado escandaloso. ¿Sí? No, que eso va a dividir la iglesia. No, eso no lo divide. ¿Qué divide? Cuando hay dos enseñanzas la misma enseñanza, pero dos en controversia. ¿No? Entonces va a haber ese problema. Muy bien. Cada Pastor, uno tomará decisiones sobre eso. Vamos a avanzar en nuestras diapositivas. Acá está. Si hay alguna pregunta. Pastor, yo tengo pregunta. entonces, acerca de la que la salvación se pierde, ¿es un evangelio diferente, pastor? ¿Tú qué opinas? Es anatema. No sé, ¿tú qué dices? O Ese sea, eres la tú, Miss Biblia Henry. enseña que la salvación se pierde. Sí, está que anuncia que la obra de Jesús no es suficiente, por lo tanto el hombre puede aún todavía hacer Sí. algo para su salvación. El hombre necesita hacer algo. O sea, cuando la salvación depende de Dios, la soberanía es de Dios. Pero si la salvación depende de mis obras, ya no es por gracia, sino por obras. Así es. Y eso está muy claro en las Escrituras. Pastor, ¿No? Entonces, perdón. sí, Jorge. La doctrina de la salvación para mí es una doctrina importante, y dentro de la iglesia, no solamente en mi opinión. Siempre la iglesia cree que la doctrina acerca de la salvación es una doctrina principal, fundamental, que todos debemos estar en comunión, acuerdo. Entonces, es importante diferenciar las doctrinas básicas de las otras que no son básicas, saber también qué es el concepto de teología. Teología es interpretación. Vamos a la iglesia, el pastor nos enseña, pero toda la vida el pastor no te va a enseñar, pues. O sea, uno mismo también tiene que leer la Biblia, interpretarla. Eso es teología, interpretación. Entonces, es Sí. necesario que se aclaren estas cosas, sí, pero a veces también somos un poco tolerantes, ¿no? Bueno, yo entendí a Brian de que cuando él dice pero, o sea, puede haber muchas intenciones en común, pero a veces también uno decir la verdad a veces duele, ofende. Hay gente que se ofende, ¿no? A veces uno Sí. tiene temor de decir algo y se ofenden. Y lo primero que hace la gente, pues se va a quejarse con el pastor Timoteo, con fulano, ¿no? Mira, fulano ha dicho esto. O sea, Sí. bíblicamente, si eso ha pasado, ¿no? Por eso es que a veces muchos tienen temor de decir, ¿no? Entonces, eso no es, para mí no es maduro, ¿no? O sea, bíblicamente dice, si tú tienes un problema con alguien, llámalo a solas, por privado, solucionalo, ¿no? Entonces es Claro. madurez, ¿no? Así se Sí. afronta. Entonces uno dice pero para no ofender a los demás, ¿no? Pero sin Claro. embargo, usted dijo algo muy importante, pastor, ¿no? Entonces yo quisiera que usted también explique. Usted dijo que si algún día conversamos con otro pastor, Ujú. le preguntemos acerca de la salvación, usted dijo, ¿verdad? Sí. Lo confirma, ¿verdad? Entonces, eso yo lo puedo notar, o de repente los oyentes pueden notar de que usted puede estar declarando de que en la iglesia hay mucha diversidad de pensamiento. O sea, si yo me voy a mi pastor, le pregunto, pastor, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Entonces, eso puede darse a entender de que en mi iglesia, pues, no se sabe qué pastor me tocó, de repente mi pastor se pierde la salvación, no se pierde, o hay mucha Claro. diversidad de pensamiento, ¿no? Eso es lo que podría demostrar al afirmar eso o al preguntar eso, ¿no? O exponer Así es. esa pregunta, ¿no? Pero bueno, somos humanos, pues, ¿no? O sea, no somos perfectos. O sea, yo creo que eso es confirmación
de que, bueno, ¿no? Aquí tenemos mucha diversidad de pensamientos, pero sin embargo, pues hay que tomarlo con madurez, ¿no? Con mucha madurez y mejorar pues cada día, ¿no? Esa es mi Sí. opinión. Gracias por el aporte, porque cuando yo dije el tema, hay algunas cosas que hay que aclarar. La idea no es entrar en contienda. Una cosa es que uno exponga lo que cree acerca de la fe, pero el elemento de contender, estar como peleando por algunas cosas no es el punto, ¿sí? Otra parte, ¿no? Cuando yo digo, es bueno que conversen ustedes con el pastor de su iglesia sobre en qué creemos. ¿Por qué? El credo era importante porque eso ayudaba bastante que cada domingo chancamos en el credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, hay varias cosas, pero ahí no sale, creo que la salvación se pierde o creemos que la salvación no se pierde, no sale en el credo de los apóstoles, ¿no? Sin En la vida embargo, eterna, pastor. ya en la vida, por ejemplo, ahí está, buen dato, buen dato. Creo en la vida eterna. Cuando decimos que la salvación se pierde, creo en la vida que ofrece Cristo, pero es temporal. Y no es abundante, porque cuando lo pierdo ya pierdes la abundancia de las riquezas en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que yo estoy presentando. Ahora, por lo menos los pastores que yo conozco de nuestra denominación, todos creen en la seguridad de salvación, porque no he conversado con todos, ¿no? Pero el hecho de estar en iglesia presbiteriana, pues, han dado un examen. Todos los pastores de nuestra iglesia han dado un examen. El examen de Biblia, el examen de la confesión de fe. Si lo han leído y no están de acuerdo y piensan que la salvación se pierde, entonces es un poco complicado, ¿no? Como coexistir pensando en dos cosas. Ahora, que yo conozca a uno de los pastores que diga que la salvación se pierde, no, la verdad que no he conversado sobre eso, ¿no? Sería bueno tomar una encuesta exactamente, ¿no? Y si hay alguno, no lo va a decir tampoco, ¿no? Porque conoce un poco la postura bíblica de la iglesia presbiteriana, ¿no? Que la salvación no se pierde. Y el tema de la salvación no se pierde, es un principio también de la reforma. Y nosotros somos una iglesia reformada, ¿no? Ahora, antes mencionaste con respecto sobre el calvinismo. Sí, Calvino ayudó mucho acerca de las cosas. Él no pensó formar un movimiento que se conoce ahora como el calvinismo, pero estaremos de acuerdo con muchas posturas de Calvino, ¿no? Porque Calvino, por ejemplo, ¿por qué le dicen el calvinismo? Porque Calvino responde al arminianismo, ¿no? O sea, es una reacción a lo que está viendo, y el arminianismo habla ¿cómo se llama? El amor de Dios es condicional, ¿no? Entonces, y algunas cosas, el hombre no está depravado totalmente, ¿no? Ese es el arminianismo. Pero la Biblia dice que está muerto. Entonces, ¿cómo es posible que tenga algo bueno? La Biblia dice que no, pues está muerto, delito de pecado. Entonces, bueno, ya si es que alcanza tiempo, tocaremos un poquito más ese tema, porque eso hay que darlo a conocer a los hermanos de la iglesia. A veces no se toca eso. ¿Por qué? Porque más a veces, hermanos, hay temas que a mí me gustan, ¿no? Por ejemplo, sobre el noviazgo, ¿no? Entonces, toda la iglesia habla más del noviazgo, con cómo es el noviazgo, que por aquí, pero no se enseña lo otro. Por eso que Sproul dice, la doctrina es vida, ¿no? Ahora, eso quiere decir que no hay que hablar de los otros, sí, pero pasa en un segundo plano. Es más importante que la gente pueda conocer al Señor. Yo hago una pregunta, ¿en su iglesia se predica acerca de los atributos de Dios? Sí, pastor, los miércoles, por ejemplo, en Luz de Amor, con el pastor Gabriel, estamos llevando la confesión de fe de Westminster. Ya. Estamos teniendo los estudios sobre soberanía, sobre los capítulos primeros. Ahora, no es porque es la confesión de fe de un mister, no, es la idea que ahí se encuentra cómo
cómo menciona los textos, están ahí, ¿no? Y están los enunciados bíblicos, ¿no? Y vamos conociendo al Señor, ¿no? Eso es bueno. Pero, por ejemplo, ¿por qué nosotros adoramos al Señor? Usted sabe que depende, no es el tema de que es bueno que canten bien, porque también cantar desafinado no ayuda mucho, yo sé, ¿no? Un instrumento ruidoso no es muy bueno, es mejor que salga bien. Pero si el que hace la música o canta no conoce a Dios, ¿a quién está adorando? No, sí, yo lo conozco. Entonces, ¿pero qué conoces de Dios? Porque ese es el sustento. Un pastor de nuestra denominación, conversamos mucho con él, me dijo que él llegó a una iglesia en un tiempo para pastorear una iglesia donde los músicos, escúchame, ¿sabes qué hacían? Cantaban, y bien, porque eran buenos músicos, todos los instrumentos, pero cuando terminaban de tocar, se salían de la iglesia, todos. Y estaban dando vueltas, hacían cosas, comían afuera, y cuando terminaba de predicar el pastor, entraban para la alabanza final, ¿no? Y él, antes de tomar el pastorado de esa iglesia, se quedaba mirando estas cosas que hacían, ¿no? Así que cuando él tomó el pastorado de la iglesia, él se dio cuenta de algo, ¿no? Que estas personas no conocían a Dios. Eran buenos músicos, buenos cantantes, se conocían y tenían un plus más, que la gente las hacían llorar. En adoración, la gente estaba orando y ellos, pucha, que hace llorar a la gente, se entregan la gente, todas así. Pero a la hora del mensaje de la palabra de Dios se salían. Entonces él dice que les advirtió: ustedes no pueden salir porque ahora van a escuchar la palabra de Dios. Y si se salen, no pueden volver a entrar. Y dice que se salieron, como diciéndole: tú no me vas a decir lo que tienes que hacer. ¿Te vas dando cuenta? Y él lo que hizo fue y le cerró la puerta y ordenó que no los dejaran entrar. ¿Y cómo van a hacer la alabanza final? Bueno, el pastor cantó, ¿no? Feo, pero era un pastor que conocía a Dios. Y esa alabanza es la que el Señor le agrada, ¿no? Entonces, esas cosas suceden cuando alguien, no es que se permita o no se permita, sino que yo creo que no les han enseñado quién es el Señor. Los jóvenes, ¿por qué hacen lo que hacen, no? Todos somos jóvenes, ¿no? Hay una rebeldía metida en el corazón. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque no conocen al Señor. No tienen temor al Señor. ¿Por qué no tienen temor al Señor? Con eso vamos a terminar. La salvación. Porque no le conocen, pastor. Ya. ¿Dónde se va a determinar todo? Porque no la han conocido. Mateo 7, 21, 22, 23. Ahí se va a definir en el día final. Van a venir: Señor, Señor, yo todos los cultos te tocaba, pero salía afuera. ¿Y el Señor qué les va a decir? No los conozco. Esos falsos profetas que parecen lobos, no, parecen ovejas, pero son esos. ¿Por qué? Porque no lo conocen. Entonces, justamente habíamos leído Romanos capítulo 12. ¿Cuál es nuestro culto racional? ¿Qué dicen? ¿Cuál es nuestro culto racional? Romanos 12, 1. Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Como sacrificio vivo, perfecto y agradable. ¿Y qué dice el versículo 2? ¿Qué dice el versículo 2? A fin de perfeccionar, algo así dice. No. No conforméis, no Dice conforméis. que sacrificio
sacrificio vivo, escucha, versículo 1, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de ¿qué cosa? La renovación de nuestra mente. ¿Cuándo se renueva la mente? Ay, yo pensaba que Dios era así. Yo pensaba que Dios, mira ese pensamiento, ¿no? Dios me ama así como soy. Ese es un error. Dios quiere transformarnos, ¿o no? O quiere, así eres, ¿no? Medio chueco, desordenado, así. No. A ti te entiendo, ¿no? Ahí vienen los falsos profetas. Pues. Un falso profeta es alguien que dice que Dios le dijo algo y nunca le dijo. Y lo peor de todo, que contradice las escrituras. Hubo un no sé qué cosa, creo que era apóstol de una iglesia conocida, que se metió a alianza, ¿sí? Y le sacaron la prensa. Cuando tú chocas con la prensa te investiga. Y sacaron todo y él tenía un amante. Pero él, cuando le preguntan, él dice, no, es que Dios le habló porque lo vio triste. Su esposa no le atendía, no le daba afecto, entonces Dios le dio una concesión a él para que tenga no un amante, una concubina, o sea, es bíblico parecer. ¿Escucharon esa noticia o no? Sí, pastor. Una pregunta. ¿Cómo puedo lograr mi razonamiento? ¿Cómo puedo cambiar mi forma de pensar? Ya, justamente ahí dice, no te conformes a este siglo, ¿no? No te conformes a este siglo, sino renueva vuestro entendimiento. Y habla de entendimiento de la mente, ¿no? Y solamente cuando experimentamos o sea, yo antes pensaba que eso se podía hacer, ¿no? Yo pensaba eso, o sea, vamos a ponerle un ejemplo de jóvenes. Un joven piensa en como el mundo, va al colegio, todos sus amigos tienen novios, ¿no? Están así, ¿no? A ver, se van probando, a ver cómo va, si por ahí sale, y ya conocen la historia, ese es el mundo. Entonces un joven en el mundo hace eso. Dice, no te conformes a eso, sino renueva tu forma de pensar. Porque si no, o sea, nosotros actuamos por lo que pensamos, sí se entiende, ¿no? Yo creo en algo, yo tengo temor de Dios, entonces yo no voy a hacer algunas cosas porque no quiero desagradar a Dios. El hombre renovado quiere buscar honrar a Dios y glorificar a Dios con su vida, ¿no? Eso es lo que el fin supremo, ¿no? Y eso es lo que dice la confesión de fe de Westminster, ¿no? ¿Cuál es el fin supremo del hombre? A ver, ¿quién sabe? Pastor, tengo una pregunta. A ver, sí. Hace rato, ¿cuál es el fin supremo según la confesión de fe de Westminster? Pueden googlearlo ahí, googleenlo. Conocer a Dios, pastor, conocer a Dios. Conocer a Dios. Ya, pero mi pregunta todavía no se ha conocer a Dios, Jorge, pero la confesión no dice solamente conocer a Dios, sino dice el fin principal del hombre es honrar y glorificar y disfrutar de Dios por siempre. O sea, no es, yo puedo conocer a Dios, ¿sí? ¿Cómo muestro con mi vida que lo conozco? Honrándolo y glorificándolo y disfrutando. No honrarlo y hacer renegando. No, disfrutando de él por siempre, que es vida eterna. Ahora sí, Jorge, ¿qué me decías? Solamente quería decir chiquito nada más, ¿ya? Mire, o sea, la pregunta que siempre a veces no entendemos en ese pasaje, que la renovación del entendimiento, la única forma de poder renovar nuestra forma de pensar es simplemente estudiando la palabra del Señor. Esa es la respuesta. Ese es mi aporte, ¿no? ¿Por qué? Porque conocer a Dios, ¿dónde lo conozco? En la palabra lo conozco. La palabra tiene poder para cambiar el pensamiento. Ese es el culto racional que dice Pablo. ¿Cómo puedo ser santo?
con la palabra, el estudio. O sea, el arrepentimiento no es un cambio de ropa, bueno, ya me convertí, pues me cambio de camisa, de pantalón. No, el arrepentimiento es un cambio de pensamiento y el cambio de pensamiento se hace por el poder de la palabra. Ahora, es importante la teología. La teología es vida, dijo Sproul, ¿no? Sí. San Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así Hasta ahí es. nomás. Ya. Sí, muy buen aporte. Brian. Tengo una pregunta. No sé si estoy equivocado y puede ser un poco fuerte, ¿ya? Pero yo considero que tomar a Westminster también como una escritura suficiente podría No, también no. caer por ejemplo, caer en el tema de la doctrina que dividen, ¿no? Pues yo no estoy de acuerdo totalmente con Westminster, ojalá no me esquimulguen, ¿no? Pero el texto de Westminster dice que si uno se casa, se divorcia, automáticamente ese cónyuge está muerto y te puedes volver a casar. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con esa parte del artículo. Ahora, habrá otras cosas que yo considero que son excelentísimas y van de acuerdo a la doctrina bíblica, pero hay algunas cosas que considero que todavía no se han puesto a plantear si realmente son correctas enseñarlas, ¿no? Entonces, ahí está mi debate con respecto, o bueno, conmigo mismo, ¿no? O sea, si tomar todo el texto de Westminster o simplemente estudiarlo como un texto histórico nada más, ¿no? O basarlo como fuente de autoridad en la iglesia. Ahora, no sé. El tema de la confesión de fe de Westminster es, claro, es un resultado teológico. Y todas las teologías son falibles. Lo que es infalible en las escrituras. La confesión de fe de Westminster es teología, es humana y es falible. Ahora, la confesión de fe de Westminster, ¿qué sucede? Que esa confesión de fe de Westminster, ¿en qué año se hizo? 1600. Hay que ir modernizándolo. Ya. Y responde al acontecimiento cultural que estaban atravesando en ese tiempo. Entonces, eso sí, ya tienen que manejarlo. O sea, no es que es igual que las escrituras, no. Nos ayuda, por supuesto, pero es teología y la teología sí es falible, porque la teología es humana. Nosotros hacemos teología, Dios no hace teología. La teología lo que nos hace es ayuda a conocer. Entonces, lo que yo conozco de él, trato de vivir por eso, ¿no? Es falible. Y la confesión de Westminster nos ayuda mucho, sí, pero hay algunas cosas medias extrañas, ¿no? En algún momento seguramente Max, que está estudiando esa confesión un poco más profundamente, va a poder entender. Sin embargo, nos ayuda mucho para eso, pero no tiene el nivel de las escrituras. Las escrituras es infalible, ¿no? Muy bien, gracias por este tiempo. Me ha gustado poder conversar un poco, interactuar. Me gustaría que el resto también pueda participar, ¿no? Así, excelente cómo están participando. Si no prenden la cámara, caso de Leo y Jorge, creo que por ahí también Julio, Blas, están así, pero conectémonos porque acá interactuamos un poco algunos puntos que se manejan en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando ya estamos en la iglesia, a veces no se toca esos temas, ¿no? Entonces, siempre, si van a preguntar a su pastor con respecto al tema que piensa, siempre es con respeto, ¿no? No es que vamos a decir, pastor, ¿usted qué cree? No sabemos si en su preparación han ampliado este tema, ¿no? Entonces, hay muchos temas en la Biblia que a veces no lo hemos ampliado, ¿no? Una recomendación para ustedes. Acá en el seminario, el tiempo que estén, no vamos a poder abordar todos los temas. Sí sabían, ¿no? Tratamos de seleccionar los más importantes, ¿no? Por ejemplo, yo en el seminario he estudiado en el CEL, no he llevado soteriología. Yo no he llevado soteriología. He llevado teología sistemática, ¿no? Entonces, pero he llevado otros puntos. Y la labor que en ese tiempo los profesores que yo tenía, su énfasis es exegético, ¿no? De encontrar en las escrituras, o sea, con metodología poder ver el texto y poder interpretar. Entonces, la misma metodología se aplica en todo. Y eso es lo que trato a través de este curso, tratar y que ustedes puedan encontrar qué es lo que dice el texto, o sea, cómo encuentran con quién está hablando Jesús, ¿no?
¿A quién le dice, no los he conocido? ¿De qué se refiere? ¿Está loco? ¿Qué está hablando? ¿Está hablando un montón de cosas? No, está en un hilo. Hay que entender lo que él pensaba. El uso de hebraísmos es importante, ¿no? Es importante saber cuando él dice algunas cosas, por qué él dice el fruto, por qué habla de esto, por qué habla del otro, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a tener una mejor comprensión. Muy bien, si ya no hay ninguna pregunta, terminamos. La próxima Pastor, clase, sí, yo ya me quedé preocupado, pastor, ya, ¿por qué? porque no sé quién mencionó de que cualquier comentario que puede quizás ser ofensivo para algún hermano y estamos tratando acerca de la doctrina, ¿no? De la salvación, ¿no? Pero en paso también hablando de lo que se pierde, ¿no? Que es algo errado. Entonces, cualquiera de los que están aquí se podrían ofender y puedan ir al pastor Timoteo, ¿no? Y de pronto yo consideré comentar esto, ¿no? Nada más para poder tener más, ¿cómo se puede decir? Avalar más esta parte, ¿no? Con qué defender, ¿no? A aquellos que creen todavía que la salvación se pierde, ¿no? Entonces no voy a hacer que me quieran No, no, o apedrear. sea, el punto es que no, nadie va a obligar a nadie a creer algo, no, nadie va a obligar. Simplemente estamos hablando, ahora, el otro punto de la salvación, la seguridad de salvación, tiene que ver con poder demostrar bíblicamente. Ahorita estamos hablando, estamos usando 2, 3 textos, ¿no? En un curso que llevamos acerca de eso, tuvimos, voy a tratar de ver si es que podemos ampliar un poquito más acerca de eso, porque creemos en la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo del Perú que la salvación no se pierde, que hay seguridad de salvación. Las iglesias reformadas enseñan eso. Yo hago una pregunta, Henry. ¿Tú conoces a alguien qué iglesia enseña que la salvación se pierde? Ya sabemos que es el arminianismo, ya sabemos, pero ¿qué iglesia enseña que la salvación se pierde? ¿No? Entonces, por ahí podemos ver en qué momento de la historia se postuló que la salvación se pierde. ¿Por qué antes? Dice Brian Estrada, algunos pentecostales, sí, pero no todos los pentecostales. ¿Ah? Ahora, ¿dónde dice quién empezó eso, no? Que la salvación se pierde, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de la historia se dice eso? Y eso nos demuestra, ¿no? Que no es una enseñanza que viene de la Reforma. La reforma no es un título, la reforma es lo que había en la Biblia. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de Josías? Cuando entra como rey, ¿no? Y encuentra pues todo un tema, encuentran las escrituras y se dan cuenta que no están haciendo lo que la palabra de Dios dice, están haciendo otras cosas. Han levantado lugares altos, están haciendo cualquier cosa, están haciendo abominación delante del Señor. Él se da cuenta y qué cosa es lo que hace Josías. Rompe sus vestiduras. ¿Alguien sabe lo que hizo Josías? Henry. Rompe sus vestiduras. Ya no, al margen de eso, pues eso no soluciona nada. A ver, César, ¿qué dices? Julio César. Una reforma. Una reforma. La palabra reforma, no sé por qué algunos le han agarrado, ay, me da asco. No, reforma viene de que la iglesia cristiana estaba vendiendo indulgencias. Estaban enseñando el celibato, que el Papa es infalible. La reforma va con eso y le dicen protestante porque protesta frente a lo que se está enseñando en el cristianismo. Y ahí empieza la reforma. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa busca la reforma? Volver a la primera iglesia. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Como dice, se hacía en la primera iglesia. ¿Sí? Entonces, ese es el tema de la reforma. La reforma no tiene nada que ver que es académico, no, sino es volver a las escrituras. O sea, hacer lo que Dios dice en su palabra. Y cuando yo busco en la Biblia, estoy conociendo a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conozco a Dios? Digamos, yo conozco un Dios que no va a permitir que la salvación se pierda. No permite. Ese es el que Dios yo conozco.
¿no? Otros dirán, no, yo conozco un Dios que si peco, me quita la salvación. Eso es lo que dice el que pierde la salvación, o me equivoco. A ver, ¿quién comprendió la idea? O sea, ¿qué implica que la salvación se pierda? Muy bien. Entonces, ¿quién es el Señor? Es un Señor que no tiene control y soberanía. Uno de los problemas de los que piensan que la salvación se pierde, lo que le están diciendo a Dios, no eres soberano. Tú no tienes control de las cosas. Porque yo decido salvarme, empiezo a hacer buenas obras. La salvación no se pierde. Entonces ahí postulan a alguien y dice, ¿no? Pero hay gente que vive así. No, es que esa persona no era salvo. No es que ha perdido la salvación, sino que nunca ha sido salvo. Por eso hace eso, tiene esos frutos. Por eso que vive, no se arrepiente, sigue viviendo en el pecado, sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque está muerto. Por eso que lo sigue haciendo. No se arrepiente, está muerto. Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Yo entiendo que a veces uno ve personas que hacen, pucha, que o sea, siempre lo mismo y cada vez peor. Pero tienen apariencia de piedad, ojo, ¿ah? Tienen apariencia de piedad, porque parecen ovejas, pero por dentro, ¿qué son? ¿Qué Lobito, texto lobito. hemos leído? ¿Son qué cosa? Lobos rapaces. Tienen Lobos rapaces. apariencia de piedad. Pastor, yo tengo algo ahorita No en le mi mente digas. que estoy preocupado, pastor. O sea, que los he dejado preocupados, oye. Sí, yo estoy Yo preocupado. quería dejarlos feliz, que duerman tranquilos. Mire, yo por ejemplo cuando inicié Ministerio de Alabanza en otra iglesia que estuve, yo sí me salía en los cultos, ¿ya? Ya. Y claro, de repente en ese momento usted me hubiera dicho, este es un hijo del diablo, ¿no? Sí, amén, diría yo, ¿no? Pero uno va conociendo, como usted dice, acerca de las prácticas correctas que deben ser y escuchar la palabra de Dios es importante y ahora lo entiendo, ¿no? Pero quería hacer una pregunta. Por ejemplo, usted citó una persona que era un falso profeta, o sea, que más que todo, o sea, predicaba, pero no vivía lo que predicaba, ¿no? ¿Qué pasa, qué pasaría si esa persona se arrepiente y realmente el Señor, o sea, lo perdona y es parte de la iglesia? O sea, sería Claro, peligroso, no sé, juzgarlo públicamente y decirlo, ya, este es un falso profeta, ¿no? O sea, ¿cómo No, eso podemos un poco determinar eso, complicado. no? Es un poco complicado, ¿no? Sí, pues, no sé. Depende cómo consideras cómo aplicas tú la enseñanza bíblica a todo lo que haces. Eso es lo que algunos llamamos, o sea, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Eso es bíblico? No, pero cuando hablamos de bíblico, a otros se van por otras ramas, ¿no? Hay cosas bíblicas, por ejemplo, es bíblico tener como, ¿cómo se llama cuando? Concubina. Concubina. ¿Es bíblico tener concubina? Entonces alguno dice, eso es bíblico, pero no hacemos lo bíblico. Ese es un argumento inválido, por no decir otra palabra. No, no vale. ¿Por qué? Porque no, la Biblia no acepta el concubinato, pero sí lo describe algunos temas de mujeres, ¿no? Salomón tenía ¿cuántas? 800 concubinas, 200 no sé, esposas, 1000 mujeres. ¿Qué hace con 1000 mujeres? Y vemos cómo acabó, cómo acabó cómo acabó Salomón, ¿no? El hombre más sabio, ¿no? Con tantas mujeres, ¿qué acabó haciendo? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo? El hombre más sabio. Consultó con una bruja, creo. No, ese fue Saúl. No, pero, no, ese fue Saúl. No, Pero, Salomón. Salomón. Tiene sueño. Ya estamos de sueño, pastor Yepén. No, Salomón terminó claudicando de la fe. ¿Cómo claudicó de la fe? Salomón levantaba altares a los dioses de sus esposas en Israel. Se corrompió. Se corrompió, pues. Pastor, esa parte lo edita.
Sí, sí. Listo, vamos a terminar. Ya, ya hemos pasado la hora. Y la próxima clase ya voy a preparar bien el sílabus para ver más o menos que hay algunas cosas que hay que puntualizar y poder tratar esta doctrina de la salvación, porque si tenemos errores en la doctrina de la salvación, toditita el resto de doctrinas afecta. Muy bien, vamos a terminar orando y dando gracias, ¿sí? Max, por favor, levanta una oración poderosa. No vayas a rezar, hermano. Nos vamos a orar, hermano, por favor. Señor nuestro Dios, te damos gracias por estos temas, Señor, tan importantes también para poder, Señor, enseñar también en nuestras congregaciones. Te pido también por cada uno de los obreros, Señor, que están en las iglesias puestos por ti, Señor, que tú puedas darle más sabiduría, que puedan, Señor, también guiar bien a sus ovejas y sobre todo, Señor, que podamos llegar a un conocimiento seguro, tener un seguro conocimiento también de nuestra salvación. Gracias por el maestro y también por cada uno de mis compañeros y hermanos en la fe. También recuperemos nuestras energías, descansando bien, Señor, y el día de mañana poder seguir siendo bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, hermanos. Gracias. Que Dios les bendiga. Listo, buenas noches, descansar. Está bueno el de Wilson, Shalom, shalom. hágale a Henry. Bye, bye. Buenas noches.